Tengo el gusto de presentar y el honor de presentar a la doctora Alexandra Arias Mendoza. La doctora Alexandra Arias, dentro de su amplio currículum que cuenta, es médico adscrita al Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología y, como mote personal, pues es uno de los pilares de mi formación que yo tuve como residente en esa institución. Adelante, doctor. Bueno, voy a hablar acerca de estrategia fármaco-invasiva. Antes que nada, agradecer la invitación y sobre todo volver a poder participar con un grupo de cardiólogos que trabajan aquí en el Estado de México, con el cual hemos tenido hemos trabajado juntos. Como dijo Beto, fue mi residente también, y muchos de ellos han sido mis residentes, y ya no quiero que digan que son mis residentes porque ya después empiezan a calcular los años y ya llega a cierta edad que uno no quiere que le digan los años. Bueno, voy a hablar acerca de estrategia fármaco-invasiva. Como comentaron, el problema que tenemos en México es que no todos los hospitales tienen la capacidad de angioplastía primaria. Ok. ¿Las paso directas? Sí. Ok. Y la reperfusión en el infarto con elevación del ST, porque tenemos dos tipos de síndromes coronarios, el con elevación y el sin elevación. El con elevación es en el cual nosotros tenemos el reto de tratar de abrir la arteria en el menor tiempo posible y poder conseguir salvar la mayor cantidad de músculo. La estrategia de reperfusión en el infarto agudo del miocardio, la principal objetivo es conseguir salvar la mayor cantidad de miocitos y con esto disminuir las complicaciones y mejorar la supervivencia en estos pacientes. Las reperfusiones, tenemos la fibrinolisis. Como sabemos, la fibrinolisis fue el primer tratamiento de reperfusión. Esto ya es alrededor de los años 86. La fibrinolisis demuestra que disminuye la mortalidad y uno de los problemas de la fibrinolisis es que no se consigue abrir la arteria en todos los pacientes y que solo un 60% de ellos se consigue tener una reperfusión exitosa y el porcentaje de reclusión. Pero cuando la comparamos con datos duros de mortalidad con la angioplastía primaria, la fibrinolisis no tiene mayor diferencia en cuanto a mortalidad. Cuando hay los estudios que comparan fibrinolisis versus angioplastía primaria, la mortalidad de los dos anda alrededor del 7%, en los grandes estudios de esa época. Y otro dato importante es que si nosotros reperfundimos en las primeras horas con tratamiento fibrinolítico, vamos a conseguir salvar mayor cantidad de vidas, ¿no? Porque vamos a conseguir salvar mayor cantidad de músculo. Y es de aquí, de esta publicación de 1996, es que sale el concepto de la hora dorada, ¿no? Sabemos que si nosotros tenemos en la sala de urgencias un paciente con un infarto con elevación del ST que llega con 1 hora de evolución, en este grupo de pacientes no hay diferencia entre las dos estrategias de reperfusión y si nosotros nos vamos a retrasar en que el paciente se ha trasladado a un centro con capacidad de hemodinámica, debemos actuar dándole fibrinolítico en esta hora dorada. Después, hablando de la evolución de los tratamientos de reperfusión, viene la gran pelea, más o menos en alrededor de los años 94, por ahí, 1994, de que quién es mejor, ¿no? Y aparentemente la angioplastía primaria pareciera que fuera superior comparada con la fibrinolisis, y así nos los pone de manifiesto este metaanálisis publicado por Keeley en el 2003. Que una de las ventajas, sobre todo la angioplastía primaria, era la isquemia recurrente. Como vimos, la fibrinolisis no se puede recluir el paciente después de alrededor del 3.5 días, el paciente se puede recluir la arteria y por eso la isquemia recurrente, y con ello incrementa la mortalidad. Pero hay que poner en énfasis que en este metaanálisis no solo se comparaba con fibrinolíticos de alta nueva generación, fibrinoespecíficos, sino que se comparaba también con streptokinasa. Y si nosotros quitábamos al grupo de pacientes que recibían streptokinasa y excluíamos a los pacientes con choque cardiogénico, la mortalidad ya no era tan diferente como de 8 versus 13%, sino de 5.5 a 6.8%. Y bueno, y el mundo empieza a cambiar, ¿no? En esta pelea de qué es mejor, fibrinolisis o angioplastía primaria, y en este estudio, que es el estudio GRACE, es un registro a nivel mundial, vemos cómo el grupo de pacientes
empiezan a recibir más tratamiento con angioplastía primaria a nivel mundial, ¿no? La fibrinolisis empieza a usarse en menor cantidad y el grupo de pacientes no reperfundidos más o menos también cae del 40 al 33%. Pero tenemos que saber este concepto, que no existe diferencia en las 3 primeras horas. Varios estudios ya nos demostraron esto, como el estudio CAPTIN, ¿no? Que sí es verdad que hablamos de fibrinolisis prehospitalaria, pero vale recalcar que el grupo de pacientes que reciben fibrinolisis en las primeras horas, en menos de 3 horas, o en la primera hora, si lo comparamos inclusive con el grupo de pacientes que son trasladados a angioplastía primaria, la incidencia de choque es menor y inclusive la mortalidad fue menor. También el estudio Praga nos pone de manifiesto lo mismo, que en el grupo de pacientes que tienen síntomas menores de 3 horas, la mortalidad no existe diferencia entre los 2 métodos de reperfusión. Por eso es importante saber que la angioplastía primaria no es superior a la fibrinolisis si el tiempo de traslado es largo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un paciente que llega a un centro sin capacidad hemodinámica y nosotros nos vamos a atrasar más allá de 60 minutos en trasladarlo a un centro con capacidad hemodinámica, el beneficio de la angioplastía primaria se pierde. Y es por eso que si nosotros nos vamos a trasladar a ese paciente y nos vamos a retrasar más allá de 60 minutos, si el paciente no tiene contraindicaciones para recibir tratamiento fibrinolítico, debería recibir fibrinolisis en el primer contacto. Y también lo pone en manifiesto de Luca, lo mismo, en el que ven ustedes que si nosotros nos atrasamos en darle la angioplastía primaria, que como le comentaron es el mejor método de reperfusión siempre y cuando esté disponible, por cada 30 minutos que yo me retrase en dar ese tratamiento de reperfusión, que es el mejor, voy a incrementar la mortalidad en 7.5%. Y es por eso que muchos países como México, con el afán de que todos los pacientes reciban angioplastía primaria, muchas veces le estamos negando la fibrinolisis al paciente en primer contacto. Porque no solamente es dar el tratamiento de reperfusión. Cuando nosotros tenemos un infarto con elevación del ST, tenemos que ir en contra del reloj y tenemos que manejar todos estos tiempos en las salas de urgencia. Tenemos que manejar el tiempo de isquemia, tenemos que manejar el tiempo de primer contacto, tenemos que manejar el tiempo de entrada y salida del paciente cuando el paciente llega a un centro sin capacidad hemodinámica y lo vamos a trasladar a este centro. Tenemos que manejar los puertas balón, el puerta aguja y el primer contacto dispositivo. Y es muy complicado esto de los tiempos, ¿no? Esto es registros de Estados Unidos y vean ustedes que para ellos también los tiempos de puerta balón, sobre todo en los lugares de los centros donde eran trasladados de centros sin capacidad hemodinámica, estos pacientes conseguían puertas balones de 90 minutos en un muy bajo porcentaje, alrededor del 8.6%. Y ellos han trabajado arduamente, ¿no?, a tratar de conseguir estos de aquí, y han hecho alianzas de tiempo puerta-balón para poder hacer, y tienen un sistema, se podría decir, casi perfecto desde el momento que tienen un paciente con infarto con elevación del ST. Pero aún así, ya el grupo de pacientes que son trasladados a un centro con capacidad hemodinámica, conseguir tiempos menos de 90 minutos, han mejorado, pero ya tienen alrededor de solamente el 20% tienen ese grupo de pacientes. Y otro problema es el problema del DIDO, el tiempo de entrada y salida del paciente. Estos de aquí también muy bajo porcentaje consiguen esto. Las salas de urgencia tienen que estar muy bien organizadas para saber que su paciente que llega con infarto con elevación del ST y lo voy a trasladar a un centro con sala hemodinámica, yo no me puedo tardar más allá de 30 minutos en sacarlo de mi sala de urgencias, 60 minutos en traslados y en general que el paciente llegue en menos de 90 o en menos de 90 minutos al otro centro. Y este tiempo de DIDO se relaciona directamente con mortalidad. Si yo tengo un tiempo menor de 30 minutos, voy a tener una menor mortalidad. Esto de aquí es como vean que en Estados Unidos pues han trabajado arduamente para mejorar sus tiempos puertas balones y casi lo están consiguiendo alrededor de 6 años de trabajo. Y aquí es solamente para insistir en lo mismo de los tiempos de retraso son
indispensables para conseguir que el paciente tenga mejor supervivencia. Y si nosotros tenemos tiempos mayores, ¿no?, la mortalidad va a ser mayor que si yo tengo tiempos menores. Yo voy a tener alrededor tiempos de retraso de menos de 60 hasta 90 minutos, mi paciente tiene mayores probabilidades de supervivencia. Y ahora que se está manejando mucho el tiempo primer contacto dispositivo. ¿Qué es el primer contacto dispositivo? Es el tiempo que existe desde que el paciente llega a un centro o que tiene contacto con un médico y ese médico le hace el diagnóstico a través de un electrocardiograma hasta el momento en que le abren la arteria y le ponen el dispositivo. Desde ese momento nosotros empezamos a contar este tiempo y el tiempo primer contacto dispositivo no puede ser más allá de 120 minutos, o sea, 2 horas. Y la supervivencia es mejor en el grupo de pacientes que van a tener un tiempo primer contacto dispositivos menores de 90 minutos. Las guías se los dicen inclusive que hasta 120 minutos es aceptable, pero vean que cuando un paciente llega a un centro sin capacidad hemodinámica, realmente es muy complejo. A ustedes, muchos de ustedes les ha tocado tener pacientes con infartos con elevación y conseguir un traslado es complicado. Bueno, nosotros lo decimos en el Distrito Federal. El sistema de ambulancia, creo que el Estado de México está mejor en eso, en cuanto a los sistemas de ambulancia. Nosotros que nos tengan una ambulancia disponible pueden tardar hasta 1 hora que llegue la ambulancia para trasladar a los pacientes y es por eso que estos tiempos es muy complicado, sobre todo en este país. Y más que nada, por ejemplo, en el Distrito Federal manejamos esto del tráfico y es por eso que algunas veces los tiempos, si ya no tenemos la ambulancia, conseguir trasladar a los pacientes en distancias muy cortas de 10 kilómetros o 5 kilómetros, algunas veces puede llegar a ser alrededor de 1 hora. Y otra cosa es el problema es, no tenemos estos sistemas coordinados, ¿no? Ambulancias, helicópteros. Muchas veces si supieran los médicos que van a trasladar a los pacientes o las doctoras que en el otro lugar los está esperando uno de estos tipos de doctores, posiblemente sí se acelerarían, ¿no? Pero lastimosamente tampoco tenemos a estas estrellas de la televisión trabajando con nosotros. Y vean que también depende mucho el tiempo de retraso, la supervivencia, depende mucho del per cápita o del ingreso de los pacientes o de la situación económica de los pacientes. Aquí en Turquía vemos cómo la no reperfusión es muy alta y en la República Checa lo que hacen ellos principalmente es la angioplastia primaria. El estudio Praga es derivado de ellos. Ahora sí es verdad que el país es un país pequeño y tienen un sistema muy coordinado. Por ejemplo, en Estados Unidos los tiempos de traslado son muy grandes, pero es un país enorme. Inclusive ellos hicieron un estudio que se llama el ERPAMI, que usaban solo traslado aéreo y ni ahí ni así consiguieron disminuir los tiempos de traslado. Turquía les comenté, en Turquía es muy triste la situación de Turquía, también depende mucho del sistema de salud y del ingreso económico de los pacientes, de los países. Pero en otros países también se hace fibrinolisis, como por ejemplo en Reino Unido, hacen un gran porcentaje en Reino Unido, hacen un 50% de pacientes los fibrinolizan y un 50% los llevan a angioplastia primaria. Esta es la misma evolución de este estudio y ellos han trabajado de manera conjunta, la Comunidad Europea, con los países que tenían unas tasas bajas de no reperfusión y han conseguido mejorar las tasas de reperfusión. Por ejemplo, Turquía, miren cómo mejoró sus tasas de reperfusión. Y también han mejorado tanto las tasas de reperfusión, ya sea de trombolisis o inclusive de angioplastia primaria. Y todavía uno de los países que tiene todavía muy alta tasa de no reperfusión es Ucrania, ¿no? Pero Turquía, que la tenía alta, no tiene resultados, pero en una publicación dicen que ya está bajando la tasa de no reperfusión porque han conseguido con Stent for Life, que fue que aplicaron ellos en Turquía, han conseguido mejorar el tratamiento de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica también tenemos este problema, 60% de los pacientes no se reperfunden. El registro Grace, cuando se ve la parte de Latinoamérica, vemos que el mayor problema en Latinoamérica es que no se reperfunden porque los pacientes llegan tarde, los pacientes llegan más de 12 horas, no como dicen que generalmente el paciente no se reperfunde o porque tiene una comorbilidad importante o porque está añoso. Y según Renacica, tenemos también que
un 40% de pacientes reciben tratamiento de reperfusión. Ese fue el Renacica 2, y el Renacica 3, pues no hemos mejorado mucho con el paso del tiempo. Seguimos alrededor de un 40% de no reperfusión. 43% de los mexicanos se reperfunden farmacológicamente y 19% con angioplastía primaria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en México sí es verdad que hay 217 hospitales con 266 salas de hemodinámica, pero cuando nosotros vemos esto de 266 salas de hemodinámica, tenemos que saber primero que para el tratamiento de infarto con elevación, ¿cuál de esas 266 salas de hemodinámica tienen capacidad 24/7? O sea, porque no es solamente hacer la angioplastia primaria, el personal que haga la angioplastia primaria tiene que ser un personal capacitado. Entonces, decir 266 salas, pero no sabemos si estas de aquí realmente tienen personal capacitado para las 24 horas, los 7 días de la semana para el tratamiento de infarto. Y la mayoría son de hospitales privados, que es un problema para el sistema de salud, ¿no? Solo 70 hospitales públicos tienen salas de hemodinámica y va de aquí saber cuáles tienen capacidad de 24/7. Las causas de no reperfusión en los pacientes con infarto con elevación, según los datos del Instituto Nacional de Cardiología, la principal causa es el retraso, y eso conlleva a que el paciente tenga mayores comorbilidades, mayor mortalidad, mayor incidencia de choque cardiogénico, y alrededor del 64% de ellos tuvieron contacto con un médico. En América Latina y en México tenemos un gran problema porque tenemos un alto porcentaje de pacientes no reperfundidos, los tiempos de isquemia y de traslado son muy largos y tenemos que realizar estrategias para poder mejorar e incrementar el número de no reperfundidos. Esto de aquí es realmente algo alarmante, inclusive está en la propaganda del curso. La mortalidad de México para infarto agudo del miocardio es del 27%. O sea, esa mortalidad la estamos hablando de cuando no existía ni siquiera fibrinolíticos. La mortalidad de México deberíamos tenerla como aceptable alrededor del 10%. Y sí hay que trabajar muchísimo a nivel de sistemas de salud para poder disminuir esta mortalidad. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, la mortalidad es mayor de acuerdo al hospital donde tú llegues. Si tú llegas a un hospital comunitario, tu posibilidad de morir es casi del 50%. Si tú llegas a centros de alta especialidad como los HRAI, tienes 22%, que también es una mortalidad alta. Si llegas a los institutos nacionales, 13%. Entonces, como ven, el sistema de salud no es parejo, ni siquiera en la atención de una entidad que es la principal causa de muerte. Y lo que hay que trabajar es para que desde el hospital comunitario hasta los institutos nacionales se pueda tratar al paciente de la misma manera y todos poder tener una mortalidad alrededor de un 13%. Que no es buena, pero bueno, es mejor. La no reperfusión en nuestro medio, puedo hablar de la casuística de nuestra institución, que la principal proveedores nuestros principales pacientes son los pacientes del Distrito Federal. La causa de no reperfusión es el retraso. El paciente llega tarde, llega alrededor de 9.1 horas. Y otra cosa es que el 85%, estos son los datos más recientes, tuvieron contacto con un médico. Un médico que hizo el diagnóstico en que no pudo hacer nada. ¿Por qué? O porque muchos de nosotros tenemos miedo, muchas veces pasa que el médico tiene miedo de aplicar el fibrinolítico porque sabe que una de las complicaciones es el sangrado. Pero no tengan miedo de aplicar un fibrinolítico si ustedes hacen primero las recomendaciones de revisar las contraindicaciones. Si tu paciente no tiene contraindicaciones absolutas para recibir el tratamiento fibrinolítico, no le niegues la administración del tratamiento fibrinolítico. Este es un abstract que llevamos a un congreso reciente del ACC aquí en la Ciudad de México, en el cual lo único que ponemos de manifiesto es, como vean, el retraso que existe de parte del paciente en rojo y el retraso que existe del médico para llevar a nuestro paciente a un centro con capacidad de tratarlo o tener angioplastía primaria. En este abstract lo que vemos es que un principal determinante del retraso es el médico que ve al paciente puede llegar a retrasar casi 8 horas en mandarlo a un centro que le pueda dar reperfusión farmacológica o reperfusión mecánica. El paciente llega un poco tarde, pero con 2.3 horas nosotros podíamos haber hecho algo y haber cambiado la evolución de este grupo de pacientes.
Simple y llanamente para que vean cómo son los retrasos en México. Por ejemplo, este es un paciente que llega a un hospital a las 22 horas, le hacen el electro casi inmediatamente, el paciente recibe trombolisis, pero miren a la hora que recibe la trombolisis, el diagnóstico era claro, el paciente llegó a las 24 horas y la trombolisis es a las 5 de la mañana. ¿Cuál es el puerta-aguja? Pero eso es lo que vemos en México, ¿no? No nos asombramos, al principio sí nos asombrábamos, pero hay que trabajar y la iniciativa de estos cursos es muy bueno porque se está dando la capacitación a muchos médicos para que sepan qué hacer en el momento que tengan este grupo de pacientes. Y este es otro paciente también que llega con un infarto en evolución, una mujer, llega a un hospital sin capacidad de hemodinámica, pero el médico no hace nada, hace el diagnóstico y lo que él hace es considera que hay que trasladarlo. La angioplastía se hace, ¿no? La trasladan a las 16 horas, imagínense, ¿no? Para una angioplastía, cuando ese médico lo mismo podía haberle dado tratamiento de reperfusión. Es por eso que en México tenemos que trabajar de manera conjunta, educar al médico de primer contacto, ¿no? Y tratar, y de esta manera, que el paciente reciba el tratamiento de reperfusión en el tiempo ideal. Y es por eso que la estrategia fármaco-invasiva es la mejor opción para México y para muchos de los países, por ejemplo, en India, en Indonesia, en Latinoamérica, en Brasil, se está haciendo estrategia fármaco-invasiva. ¿Por qué? Porque ya no hay que estarse peleando la angioplastía primaria con la fibrinolisis. La fibrinolisis ha demostrado ser un muy buen tratamiento de reperfusión, consigue abrir la arteria, ha bajado mortalidad de 7-8%, y con la estrategia fármaco-invasiva lo que vamos a hacer es completar el tratamiento de reperfusión llevando al paciente en las siguientes entre la tercera a 24 horas o inclusive en las siguientes 48 horas. La estrategia fármaco-invasiva combina estas dos estrategias de reperfusión, da la reperfusión farmacológica en el médico de primer contacto, como hablaron ya de los tratamiento antitrombínico y antitrombótico, tienes que darle a todos los pacientes este tratamiento con clopidogrel o enoxaparina o heparina no fraccionada, y el tratamiento fármaco-invasivo inclusive ya está en las guías. La fibrinolisis también sigue siendo una buena opción de tratamiento, inclusive si tú tienes un paciente con menos de 12 horas, es solamente para que vean que la fibrinolisis sigue en pie, o sea, la fibrinolisis no ha muerto, es una estrategia de reperfusión viable. Y la estrategia fármaco-invasiva es, después de la fibrinolisis, seguir con la angioplastía primaria entre la sexta a 24 horas. Esto es el tiempo ideal, pero inclusive los podemos extender hasta las 48 horas. De estos estudios, por ejemplo, el Gracia, un gran porcentaje de sus pacientes recibieron la angioplastía temprana en las 48 horas. También el Transframi también recibieron angioplastía temprana en las siguientes 48 horas. Y el objetivo de esto es conseguir disminuir la isquemia recurrente y la reoclusión, que era uno de los problemas del paciente fibrinolizado. Existe ya mucha evidencia en la literatura, ¿no? Estos son los principales estudios. Estos estudios, al principio lo que comparaban era la estrategia fármaco-invasiva, o sea, angioplastía más fibrinolisis, versus un tratamiento conservador, porque, bueno, hace muchos años la trombolisis, ahí se acababa el tratamiento de reperfusión y solamente se llevaba a sala al paciente o que hacía la isquemia recurrente o si el paciente, por un estudio no invasivo, se documentaba isquemia. Eso era el tratamiento conservador. Y actualmente, y empezaron el otro estudio también, el Transframi, también se fue así contra estrategia invasiva versus conservador, y se vio que la estrategia fármaco-invasiva había menor incidencia de mortalidad y isquemia recurrente, choque e infarto. Posteriormente, para que esta diapositiva es para que recalcarles que inclusive había en ese grupo de pacientes de alto riesgo, pacientes con gran territorio en riesgo, infartos anteriores y tenían inclusive clases funcionales por mayor a 2. Y posteriormente ya empezaron a ver los estudios de fármaco invasivo versus angioplastía primaria. El FASAMI es uno de los primeros. Se hizo un metaanálisis en lo que se demuestra que la estrategia farmacoinvasiva es útil, ¿no? Inclusive que comparada con la angioplastía primaria o con la estrategia conservadora, disminuye los eventos de muerte e isquemia recurrente, ¿no? Y con eso ya pasa a ser una indicación en las guías, en las últimas guías del 2014, la estrategia farmacoinvasiva tiene una indicación
clara en las guías de infarto. Uno de los últimos estudios es el de estrategia farmacoinvasiva, es el estudio STREAM. Este estudio compara angioplastía primaria versus trombolisis. El grupo de pacientes tenían 3 horas de evolución y que no les pudieran realizar la angioplastía primaria en la siguiente hora. Los resultados fueron positivos en cuanto a la comparación de las dos estrategias, y lo único que cabe recalcar es que al grupo aquí en este estudio se incluyó pacientes inclusive con más de 75 años. Y sí se usó un ajuste para este grupo de 75 años. Se hizo el ajuste de que se debería dar media dosis de trombolítico y no la dosis de trombolisis actual. O sea, el trombolítico que usaron fue tenecteplase, y si le tocaba al paciente los 40 miligramos, solamente se le iba a dar 20. ¿Por qué? Porque el grupo de pacientes, los primeros pacientes mayores de 75 años que recibieron el tratamiento completo, tuvieron mayor incidencia de hemorragia. Es por eso que se usa este ajuste, y en el grupo de pacientes de mayores de 75 años se está usando media dosis de fibrinolítico comparado con la dosis completa en el otro grupo de pacientes menores de 75 años. Inclusive ya se está corriendo un estudio solo para grupos de pacientes de mayores de 75 años para que esta indicación de dar media dosis en mayores de 75 años quede bien validada.